La mañanera de Ángel de hoy miércoles. Continuemos con el tema de los paquidermos, o dirían los que le saben a esto de la taxonomía, de los proboscidios. Bueno, estos elefantes que ayer analizamos de la ex Unión Soviética, o más bien el extinto país que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, la República Popular China y la República de Vietnam. Y dije que ahora hablaríamos de América Latina. El caso más arquetípico o ejemplo más claro de echarle elefantes a la telaraña es el caso de Cuba. Cuando llegan, como se decía en aquellos años, los barbudos al poder, llegó con ellos también una visión casi pedestre de lo que podríamos llamar el socialismo. Esa visión de Fidel Castro, que jamás había prestadole atención al marxismo, de repente aparece como uno de sus grandes acólitos. Y empieza una telaraña a ser llenada de elefantes. Al principio quizá disfrazadones, pero llega un momento en que la telaraña empieza a llenarse de desatinos, de ocurrencias, de tonterías mil, de tal manera que lleva a ese país a la peor de las miserias que alguien pudo imaginar en la Cuba de los años 50 o 60. Cronos hace su trabajo y abandona este mundo Fidel Castro. Y se queda Castro el menor, que hoy tras bambalinas maneja al actual presidente, que no pasa de ser un títere de él. Pero en vez de entender lo que había pasado en el mundo, el cambio profundo y desaparición de la Unión Soviética, los cambios profundos también en la República Popular China y Vietnam, y la miseria misma que habían producido los hermanos Castro con sus políticas erróneas, absurdas las más de las veces, los señores no entienden y piensan que pueden echarle elefantes de más y más peso a la telaraña. Sin embargo, la realidad empieza a alcanzarlos y de echarle unos elefantes con unos colmillotes, empiezan a echarles unos elefantitos chiquitos y que vamos a permitir los paladares y que vamos a permitir unos cuentapropistas que le llaman, que trabajan por cuenta propia, etc. Y luego viene la debacle de Venezuela y en ese momento dicen, ¿qué hacemos? Un elefante más, no, espérate, bueno, uno chiquito que es racionar otra vez ciertos alimentos, pero ya México nos va a apoyar porque va a contratar médicos, y ya ven ustedes a López que no le entiende mucho a eso, pero ahí vamos a sacar unos dólares, etc. Pero al final de cuentas, vemos nosotros cómo Cuba y sus gobernantes, o un gobernante y el otro es su títere, no entienden la realidad que ha transformado el mundo en los últimos 60, 70 años al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos elefantitos más aguantará la telaraña cubana? Muy pocos. Es posible que en muy poco tiempo, una vez que Castro el menor abandone el mundo, este planeta, en ese momento vamos a ver cambios muy interesantes. Quizá de la misma profundidad que se dio en la hoy extinta Unión Soviética, o en la URSS, o quizá algo más parecido a Vietnam que a la República Popular China, pero entrarán en una etapa donde alguien dirá, señores, ya no aguanta esta telaraña más elefantes. Vayamos a otro ejemplo, Venezuela. En Venezuela sucedió más o menos lo mismo. Llega el golpista Hugo Chávez y empieza, producto de los ingresos inimaginables, poco antes, producto de un petróleo arriba de los $100 por barril, a echarle elefante tras elefante tras elefante a la telaraña. Muere Hugo Chávez y un modesto conductor, operador de autobús, llega a la presidencia de ese sufrido país. Y lejos de entender, de asesorarse y decir, esto ven una debacle, no,
se aferra y le quiere echar otro y otro y otro y otro elefante hasta que llegue el momento en que se ve acorralado, y hoy está Venezuela a punto de romperse esa telaraña, lo cual generaría casi una guerra civil y la intervención de tropas de otros países, y aquello generar un desastre todavía mayor para la población. Pero una vez más vemos cómo gobernantes ignorantes, megalómanos, soberbios, insisten en echarle uno tras otro un elefante más. ¿Por qué? Porque ven que resiste la telaraña. Cuba en ese sentido es un ejemplo de permanencia, de longevidad, pero piensa Maduro que él va a ser el mismo caso que allá. No, estamos hablando de una situación completamente diferente, pero ese es otro ejemplo también de cómo los gobernantes insisten en echarle a la telaraña elefante tras elefante. Y ahora, todos estos 5 países que he comentado muy apretadamente nos llevan a llegar a lo que pasa hoy en México. México es un país con un déficit institucional que nos viene de lejos. Uno de los grandes obstáculos hoy es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que desde el principio mismo que entra en vigor no tenía mucho sentido en un país como era el México de 1917. Pero los mexicanos, con esa adoración totémica que tenemos hacia el pasado, no nos atrevemos a cambiar o remover esos obstáculos, al grado tal que esa telaraña es relativamente débil, no tiene la resistencia de otros países, y estamos hoy, cuando llega un gobernante como López, un hombre mesiánico, con una vena autoritaria y dictatorial que es preocupante, e insiste él, tal como ha hecho estos 7 meses y unos cuantos días, de echarle a la telaraña elefante tras elefante tras elefante, que usted los conoce muy bien. La cancelación del aeropuerto, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera, los despidos masivos sin criterio alguno, los programas sociales sin sustento financiero, etcétera, etcétera. Pero de repente llega el balde de agua fría, o diría yo, el tanque de varios miles de metros cúbicos de agua helada, que fue la renuncia de Carlos Ursúa, del doctor Ursúa, y un poco menos agua, pero muy fría, de Germán Martínez. Y en ese momento hay que ver, oye, ¿aguantará la telaraña? López dice que sí aguanta, porque él sabe, porque vamos requete bien, pero no. El déficit institucional que tenemos, el caduco y acedo andamiaje jurídico, da por resultado que esa telaraña sea frágil. No se le pueden echar elefantes de la magnitud y peso de la cancelación del aeropuerto, o del Tren Maya, o de la refinería en Dos Bocas, o el desastre en Pemex, etcétera, etcétera. Le podré echar algunas crías de elefantitos chiquitos por acá, otro apretón de tuercas, despedir a 1000, 2000, 3000 y acá y la mentira que te eché. Pero está jugando con fuego López. ¿Cuántos elefantitos más le va a echar López? Tiene la experiencia de los 3 primeros países que hablé, la URSS, Vietnam y la República Popular China, y aquí en América Latina tenemos el caso de Cuba y Venezuela. Podríamos agregar el de Evo Morales, pero es un personaje menor, y luego el otro gángster en que se ha convertido Daniel Ortega en Nicaragua. Pero con los 2 primeros que cité de América Latina es suficiente para alguien que tenga 2 dedos de frente. En ese sentido, López no los tiene, y es muy probable que insista en seguirle echando elefantes a la telaraña. El último, de cierto peso, de peso medio, fue esta tontería y locura autoritaria en Baja California, porque al ingeniero Bonilla se le queman las habas para tener un gobierno de 5 años. Empresario voraz, él se va a topar con pared. Y cuidado, porque ese elefante baja californiano podría rebasar el límite elástico de la telaraña y esto convertirse en una debacle. Debo decirle a usted también, para documentar su pesimismo, que López no va a rectificar.
La labor para hacerlo detenerse en su camino de locura es que los ciudadanos, con los partidos o al margen de ellos, se organicen para generar una protesta masiva de millones de mexicanos y detener ese deporte de echarle uno y otro elefante a la telaraña. Cuidado, porque con uno más podría romperse esa telaraña. Espero que con estas 3 mañaneras, la del domingo y la de ayer y la de hoy, haya yo logrado explicar el peligro que representa en todo gobierno, en toda gobernación, cuando el gobernante hace caso omiso de la realidad, o dicho de otra manera, de la fuerza, de la resistencia de la telaraña, e insista en echarle uno y otro elefante. No sé si regresemos en un corto tiempo a esto de los paquidermos, pero por lo pronto ahí vamos a dejar el tema de las telarañas y de los elefantes que podrían llevar a este país a un desastre cuyas consecuencias no alcanzamos a imaginar hoy. Le agradezco su presencia y lo espero mañana jueves, donde siguen las mañaneras de Ángel, las buenas, las claritas, las que hablan de corridito. Muchas gracias.